Y hoy, desde la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica, muy cerca del centro de Coyoacán, y me da mucho gusto conversar con la doctora Leticia Mayer. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, Un muchas placer gracias. que esté con nosotros. Muchas aquí en este gracias espacio. igualmente. Muchas gracias. No diría el último, sino el más reciente de sus libros, doctora. Sí. Rutas de incertidumbre, ideas alternativas sobre la génesis de la probabilidad, siglos XVI y XVII. Que se antoja así como complicado para leerlo, pero ya estoy platicando con la doctora y es verdaderamente fascinante el mundo de la probabilidad, doctora. Sí. ¿Por qué rescatar lo que se escribió, se pensó, se habló de la probabilidad en estos dos siglos? ¿Qué tuvieron de especiales? Son siglos maravillosos, sobre todo el siglo XVI. Es un siglo verdaderamente que cuando uno empieza a estudiarlo ya no quiere uno salir de él. Te atrapa. Atrapa, verdaderamente atrapa. Y siempre me llamó la atención que las ideas de probabilidad fueran tan tardías, o sea, la mitología, digamos, de la probabilidad dice que la probabilidad surgió hasta el siglo XVII, hacia 1657, más o menos 57, 58, a través de las cartas entre Fermat y Pascal sobre los juegos de azar. Sin embargo, los juegos de azar han existido siempre y prácticamente en todas las culturas, porque nadie se planteó el problema de la probabilidad antes, porque se lo tuvieron que plantear hasta el siglo XVII. O sea, ¿qué era lo que había, qué faltaba en esa construcción para poderse plantear el problema de la probabilidad? Entonces, siguiendo estas ideas, empecé a leer a un filósofo de la ciencia muy interesante, Ian Hatkin, que escribió un libro muy interesante sobre los orígenes de la probabilidad. Y él dice que lo que es más interesante sobre la probabilidad es la arqueología de la probabilidad. Cómo se construye esta desde el Renacimiento y no lo que sucede en el siglo XVII. ¿Qué encontró usted en este libro que no había encontrado en otros? Esta nueva historiografía, creo que hay una pequeña aportación a esta historiografía en la cual uno trata de salir de las historias locales y nacionales para irse a una historia más global. Y esta se empezó a dar en el siglo XVI. Entonces, a través de seguir una idea, como la idea de probabilidad, resulta que tuve que empezar a viajar con mis actores. Entonces tuve que ir, no nada más era Europa y América, sino tuve que ver qué estaba pasando en Oriente en ese momento, qué estaba pasando en China, qué estaba pasando en Filipinas. Este libro en particular creo que los puede conectar con un mundo increíble de los siglos XVI y XVII, donde hombres excepcionales decidieron dejar sus tierras y navegar por océanos desconocidos hasta lugares lejanos y vivir aventuras que realmente son impresionantes. ¿Qué sigue, doctora? Nada más, ¿ya tiene por ahí alguno en galeras o ya está preparando otro? Estoy intentando, porque en realidad en este momento es un intento, escribir otro libro también sobre la probabilidad, pero sobre la probabilidad epistémica. Cómo en los siglos XVIII y XIX se desarrolló la probabilidad jurídica y la probabilidad médica. Cómo estas dos ciencias se nutrieron de los pensamientos probabilistas y dieron un desarrollo importante a estas dos ciencias, la probabilidad jurídica y la probabilidad médica. Y de eso platicamos cuando esté, doctora. Claro que sí, muchísimas gracias. Le agradezco mucho esta conversación, doctora. Al contrario, enhorabuena, muchas gracias. Felicidades por su más reciente libro. Muchas gracias. Rutas de incertidumbre, hoy aquí en México al Día, la doctora Leticia Mayer. Continuamos con más, no se vaya, regresamos.